Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. La tolerancia significa enterarse cada cual de que tiene frente a sí a alguien que es un hermano suyo, quien con el mismo derecho que él opina lo contrario y concibe de contraria manera la felicidad pública. Antonio Maura, político español. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 20 de noviembre del año 2018 en una emisión más de Nuestros Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Cristian Hernández y el espacio de hoy vamos a dedicarlo a un tema bastante sensible e interesante que tiene que ver con la tolerancia y el respeto con motivo de la celebración del Día Internacional para la Tolerancia celebrado el pasado 16 de noviembre, el pasado viernes. A usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800-999-4000, 01800-999-4000. Hay un abogado o una abogada de guardia, lo atenderá las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también tenemos a su disposición el 01800-590-3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. Pongo a su disposición también nuestras redes sociales más populares. En Facebook nos puede encontrar como Codem Oficial, en Twitter como @Codem y en Instagram como Codem_oficial. Y no omito, por supuesto, nuestro canal de televisión por internet en esta plataforma internacional de videos en YouTube. Usted puede encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos, derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las adolescentes, de personas adultas mayores, personas LGBTI, personas también que tienen algún tipo de discapacidad, en fin, una gran cantidad de contenidos que usted podrá consultar en esta plataforma de videos mundial. Y también si usted, pues no tuvo oportunidad de escuchar alguno de nuestros programas anteriores de Nuestros Derechos, también puede encontrar ahí un apartado que dice Nuestros Derechos y pues usted podrá consultar estos programas de Nuestros Derechos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y pues, ¿qué es la tolerancia y el respeto? De acuerdo con las Naciones Unidas, pues se ha comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana. En 1995, por ejemplo, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino al contrario es el respeto y el saber apreciar la riqueza y la variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia además reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente, hay que decirlo, naturalmente diversa y solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo. Por ejemplo, la declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino también como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. También sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos 50 años, y también pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad. La injusticia, por ejemplo, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia.
La educación es un elemento, además, un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto, sino al contrario, debe ser una riqueza valorada por todos. Es por ello que las Naciones Unidas han lanzado la campaña Juntos para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo, y tiene por objetivo pues reducir básicamente las percepciones y actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes. Y es por ello que el día de hoy tendremos una entrevista con el jefe del Departamento contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de lo que tiene preparado nuestro equipo de comunicación social sobre la Declaración sobre Tolerancia. En 1995 fue adoptada la Declaración de Principios sobre la Tolerancia entre los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de hacer entender que tolerar no significa indulgencia ni indiferencia, sino respeto, y apreciar la riqueza cultural en el mundo y las distintas expresiones de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa. Solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo, enfatiza el documento, que describe que es un deber moral, pero también un requerimiento político y legal para los individuos, grupos y gobiernos que deben legislar para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos. El 16 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de la ONU en 1996 como Día Internacional para la Tolerancia, con el objetivo de privilegiar el respeto por sobre la indiferencia, no solo entre las personas, sino entre las culturas y pueblos, a fin de sensibilizar a la población para que tome conciencia y al mismo tiempo conozca sus derechos, pero también sus deberes. Pero bueno, ¿cómo luchar contra la intolerancia? Hay que decir que luchar contra la intolerancia exige un marco legal. Los gobiernos, en este caso, pues deben de aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo. Y es por ello que esta mañana me da mucho gusto saludar al jefe del Departamento contra la Discriminación, Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Nuestros Derechos. Déjame preguntarte acerca de este tema que estamos platicando, acerca de la tolerancia y el respeto. ¿Por qué es importante fomentar la tolerancia y el respeto entre las personas? Es fundamental porque, partiendo como un poco de manera contraria, pues la intolerancia engendra exclusión, discriminación, rechazo y violencia hacia quienes no consideramos iguales, porque la intolerancia parte de muchísimos prejuicios y de muchísima, no solo es falta de educación, sobre todo son prejuicios, estereotipos que nos viene, que genera esta violencia hacia grupos específicos, ¿no? Especialmente a quienes consideramos que están en una mayor situación de vulnerabilidad, como migrantes, como ya lo decían en la cápsula, mujeres, personas adultas mayores, personas LGBTI, y es muy importante abonar en acciones que cambien este tipo de actitudes y pensamientos, y que no solo siempre está en la educación, porque a veces nos quedamos como que la educación arreglará todo, y no es cierto. Hay que cambiar, es mucho más complejo, claro, y es mucho más difícil cambiar los prejuicios que tenemos y las ideas que podemos tener, que a veces, por ejemplo, con el caso de los migrantes, para que quede más claro, siempre nos estamos quejando, ¿no? Que Donald Trump, que Estados Unidos, que hay un racismo, una claro, xenofobia, y pareciera que México no lo era. Y ahora que viene la caravana inmigrante, hay una respuesta muy negativa, sí, por parte de muchas personas. En Tijuana salen las personas a manifestarse, claro, en contra, y con los mismos argumentos, que hagan un muro en la frontera sur de México, que son violadores, que roban, que claro, son sucios. Todos los mismos argumentos que escuchamos en las campañas xenofóbicas en Estados Unidos están aquí. Claro. Y es necesario entonces comenzar desde pues la casa, ¿no? Desde la casa, fomentando estos valores y esta tolerancia hacia nuestros iguales. Sí, y tiene que ser como un engranaje de muchísimas cosas. Es en la casa,
pero ello también tiene que incluir los propios procesos culturales que vivimos en la religión, en las instituciones públicas, en las organizaciones civiles. Deben ser esfuerzos conjuntos y también debe ser muchísimo que un ejercicio hasta a veces de autorreflexión, ¿no? Como de, hay muchas cosas que nos enseñan como estas cosas de intolerancia muy normalizadas, por ejemplo con el color de la piel en México, ¿no? Siempre hay estos comentarios como de, hay que ponerle manzanilla al cabello de las niñas o los niños para que sean más güeros, ¿no? O entonces siempre estamos con esto de, está morenito pero está bonito. O estos comentarios que son muy difíciles y que eso son reflejo de racismo, porque siempre tenemos esta idea como que lo único bueno son las personas blancas, son las personas bonitas, son las todos personas... estos estereotipos, ¿no? Que se están formando. Y además eso viene, pareciera que es como muy infantil o inocuo, que no tiene mayor relevancia, pero luego vemos estudios como de la UNAM y del INEGI y que nos salen con que los altos superiores en todo el gobierno, por ejemplo, o en las empresas privadas, son personas blancas. Claro. Y son hombres. Claro. Y son jóvenes, o sea, además, como todo esto, ¿no? Y al contrario, al contrario, ¿no? Las personas que están en la limpieza o cargos mucho menores o en los servicios son personas de piel morena. Exacto. Entonces está correlacionado. Por supuesto. ¿Qué te parece si escuchamos un poco más acerca de lo que tiene que ver con la encuesta nacional de moral cívica para que entendamos un poco más acerca de lo que es la tolerancia y el respeto? La tolerancia involucra un proceso de aprendizaje institucional para fomentar el respeto. Sin embargo, las grandes desigualdades sociales son el caldo de cultivo para la discriminación social y cultural contra amplios sectores de la población. Por tanto, la intolerancia contra las minorías es una constante en la historia del país, incluso por causas raciales o religiosas, señala el investigador Marco Antonio Cortés Guajardo en su artículo Formas de Tolerancia en México, publicado en la revista Acta Republicana, Política y Sociedad, editada por la Universidad de Guadalajara. Analiza actitudes y aspectos que determinan la disposición o indisposición en el país y cuestiona si es congruente con la realidad la imagen que tienen los mexicanos de sí mismos, en la que sobresale el orgullo por su aparente disposición a la tolerancia, a ser hospitalarios y a convivir con quienes no piensan igual. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Moral Cívica y Cultura Política 1998, las frases más intolerantes que se registraron fueron: me hierve la sangre cuando algún terco se niega a aceptar que está equivocado. Hay dos clases de gentes en este mundo, los que están a favor y los que están en contra de la verdad. Frecuentemente es más deseable abstenerse que emitir un juicio acerca de lo que pasa, hasta que uno no tenga la oportunidad de escuchar la opinión de aquellos que respetamos. Por tanto, la conclusión fue que en México predomina la mentalidad propensa a la intolerancia y el autoritarismo. El diálogo básico para educar en el valor de la tolerancia, la cual consiste en el respeto y consideración de puntos de vista, creencias y opiniones de otras personas, sin olvidar que se debe aceptar la diferencia para una mejor convivencia, señala en su artículo Ana It en el portal Cosas de Educación. Enfatiza que los niños aprenderán a ser tolerantes dependiendo de la relación que tienen con sus padres. Por lo tanto, es necesario que los escuchen, convivan con ellos a través de juegos y viajes, les enseñen a compartir sus juguetes y a no burlarse de los demás, es decir, a desarrollar empatía con otros infantes. Destaca que las familias son las responsables de educar de manera correcta y fomentar la tolerancia, para que sus integrantes puedan conocer los beneficios de la paz y la reconciliación, a fin de vivir en sociedad respetando a las otras personas sin prejuicios ni calificativos. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene un catálogo de pláticas que tienen la finalidad de fomentar la tolerancia hacia los otros. Derechos de las personas. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene un catálogo de pláticas que tienen la finalidad de fomentar la tolerancia hacia los otros, como son derechos de las personas con discapacidad y de las personas con VIH-Sida, derechos humanos y no discriminación, equidad de género, valores de la familia y violencia familiar.
Ya estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo los teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 236-0560 y el 01800-999-4000, o también puede contactarnos a través de nuestra página de internet www.codem.org.mx, y a los números en cabina, el 01800-590-3000 y el 275-5627. Hoy nos estamos refiriendo al tema de tolerancia y respeto, y estamos con el jefe de Departamento contra la Discriminación, Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. Mario, nos platicabas acerca de este derecho a la no discriminación y cómo afecta la intolerancia. En ese sentido, ¿qué hace la Comisión de Derechos Humanos para fomentar la tolerancia y el respeto? La Comisión de Derechos Humanos, como organismo garante de la protección y la garantía de que se respeten los derechos humanos de todas las personas en la entidad, realiza diversas actividades. Primero, haciendo acciones de sensibilización por medio de pláticas, obras rápidas, performance, cine debates, teatros guiñoles, dirigido, como digámoslo así, al público en general o a los grupos específicos que pueden ser susceptibles de discriminación o violencia. Claro. Para que conozcan sus derechos y para que sepan cómo actuar ante una violación de sus derechos o que enfrenten casos de discriminación. Y por el otro también hace capacitaciones a servidores y a servidoras públicas para que no actúen de esa manera, ¿no? Porque a veces piensan que pues que no va a pasar nada, ¿no? Que con la discriminación no pasa nada, sí, claro, y que pueden hacerlo como invariablemente, ¿no? Y para que sepan eso, para que sepan que tienen una obligación por la ley, que se castiga, que está penalizada, y además de todas las acciones que realiza la comisión por medio de estas hasta expresiones artísticas, ¿no? Por medio de eventos, que todo busca crear conciencia, reflexionar acerca de la importancia de respetar los derechos humanos, de crear empatía y de velar porque no se discriminen, ¿no? O que siempre estemos pensando y reflexionando sobre los privilegios que podemos tener como personas y que a veces no somos tan conscientes de ello. Tenemos privilegios si somos de piel blanca, si somos hombres, si somos jóvenes, si somos heterosexuales. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, de quien tenemos enfrente. Claro, y es necesario tomar en cuenta, creo yo, que estamos en un mundo diverso, ¿no? La diversidad hay que pues tomarla en cuenta como el conjunto de diferencias, de todas estas, por ejemplo, cualidades, lo que comentabas, el aspecto físico, la lengua, las ideas, la personalidad, todas estas variables que hacen pues rico a nuestro planeta, a nuestra sociedad. Sí, y además pensar que, solo pensando en México, ¿no? Si estamos hablando de unos 117 millones aproximadamente de personas en el país, pues es un poco absurdo pensar que los 117 millones de personas somos iguales y que tenemos las mismas características y las mismas necesidades. De principio hay que hablar que hay 55 millones en situación de pobreza, y ello nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre lo que tenemos que hacer y sobre el papel que jugamos en esta diversidad, que la sociedad no es homogénea, es múltiple, es diversa, como ya está bien planteada la pregunta, y entonces no podemos encasillarnos en imponer ciertos modelos de vida a otras personas, porque hay que respetar todas estas diferencias y todo esto que hace plural al país. Claro, y eso nos podría llevar, por ejemplo, a tener prejuicios, ¿no? En este caso, estos prejuicios que tenemos de las personas nos llevan a dos vías. Uno, que haya una inclusión y haya una tolerancia, o que haya discriminación y rechazo. Sí, claro, y además, por ejemplo, hay otro, si ya empezamos a vernos en otro, como de reflejo en otros países, ahora en Canadá, con el primer ministro Justin Trudeau, cuando hace su gabinete, cuida de tanta diversidad que hay en el país, entonces cuida que sea paritario de género, que tenga minorías religiosas, que del color de la piel, y todo queda representado. Claro. Entonces hay que pensar que tendremos que llegar más o menos ahí con México, ¿no? Y que esta propia diversidad o nos lleva a la inclusión, como en estos casos o en otros exitosos, o nos
o nos posiciona en la situación en la que estamos actualmente. Exactamente, y en ese sentido, entre las temáticas que ya nos comentabas que aborda la Comisión de Derechos Humanos durante las pláticas a la población, ¿cuáles pueden, en este caso, ayudar a fomentar lo que es la tolerancia? De las pláticas o de las temáticas hay una muy importante de derechos humanos y no discriminación, que es el eje fundamental, ¿no? Plantear qué son los derechos humanos. A veces hay un desconocimiento total de qué son, o hay personas que te lo platican, ¿no? Y es que si ustedes no hubieran venido, yo ni sabía que tenía derechos humanos. Entonces hay un grave desconocimiento de lo que son, porque a veces están como muy institucionalizados y no llegan a la vida cotidiana, ¿no? Claro. Y esa es una. Lo de derechos humanos de las mujeres, de personas adultas mayores, sobre diversidad sexual, de personas con VIH o SIDA, de niñas y niños y adolescentes, todas esas temáticas ponen el foco de atención en no solo sobre los derechos humanos, sino para prevenir casos de discriminación, o que tú también te reflejes o que te des cuenta que hay cosas que tú haces en tu vida cotidiana y que, yo he hecho eso y es discriminatorio. Exacto. ¿Cómo se pueden poner en contacto con la Comisión de Derechos Humanos aquellos que sientan que han sido violentados en sus derechos y que hayan sido víctimas de algún tipo de discriminación? La Comisión de Derechos Humanos, ahí está el número gratuito que ahorita se repite. El 01800-999-4000. Sí, y ahí puede hacerse la queja, ¿no? O hasta la asesoría, porque a veces no sabemos ni cómo actuar, o cuándo si hay discriminación, o cuándo actúa la comisión o no. Okay. También a través de la aplicación gratuita que es la de la CODEM, claro, y que ahí la pueden descargar, y pueden ahí también, cuando tienen alguna queja o algún caso, lo pueden poner en el número de 236-0560 de la comisión, o el Departamento contra la Discriminación tiene siempre las puertas abiertas para ustedes. Está la Secretaría General, donde se llevan estas pláticas, ya sea para la población en general o para servidoras y servidores públicos. Con que lo soliciten, basta para que se vaya gestionando, no importa el municipio en el que esté. Para finalizar, algo que desees agregar, Mario Ernesto. Pues nada más que reflexionemos un poco sobre siempre el privilegio que tenemos, y que pensemos que cuando hablamos de estos temas como de intolerancia o de esto no me toca a mí, ¿no? Como lo de los migrantes, yo no soy migrante, ¿como para qué? Yo no soy mujer, ¿para qué? Siempre estemos reflexionando que hay alguna persona a nuestro alrededor que puede ser víctima de discriminación o de intolerancia, y que pensemos también cómo poder evitarlo, y siempre nos estemos cuestionando sobre lo que hacemos cotidianamente para no hacerlo. Muchas gracias, Mario Ernesto Montes de Oca Bernal, jefe de Departamento contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Con un guión de Rosalba Flores, su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención, y recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. Tras los hechos violentos en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, por la supuesta irrupción de elementos policíacos capitalinos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicitó medidas precautorias al gobierno municipal y a la Secretaría de Seguridad Estatal para salvaguardar el derecho de todo ser humano a disponer de mecanismos tendientes a garantizar el orden y paz públicos, y en particular la integridad, derechos y bienes de la población, además de coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y participar en la mesa de diálogo con vecinos y autoridades de diversos ámbitos. En atención al exhorto de la 60ª legislatura local para que informe sobre sus acciones, la CODEM, encabezada por el ombudsperson Jorge Olvera García, señaló también que el primer visitador general, José Benjamín Bernal Suárez, acudió a la mesa de diálogo a la que asistieron autoridades locales, estatales y del gobierno de la Ciudad de México, así como representantes de vecinos, quienes expusieron sus requerimientos, y hubo un compromiso oficial de atenderlos. Asimismo, se determinó que la CODEM asistiría con un equipo de 15 visitadores coordinados por el primer visitador general para acompañar a las víctimas en las mediaciones y brindarles asesoría jurídica.
Durante el Foro de Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, celebrada en la Ciudad de México, la secretaria adjunta y directora ejecutiva de la ONU Habitat, Maimouna Mohd Sharif, destacó que de 305 ciudades mexicanas analizadas para elaborar el índice de las ciudades prósperas, muchas se caracterizan por la expansión urbana de baja intensidad y necesitan mejorar la movilidad y autonomía financiera. En el informe realizado con la colaboración de la ONU Habitat y el Infonavit, entregado a una representación de presidentes municipales, destacan 4 grandes resultados. El extenso modelo de crecimiento urbano de baja densidad, es decir, no es bueno porque incurrirá en gastos, afectará el tráfico y la movilidad, además de generar contaminación ambiental. El segundo resultado es que para muchos municipios es difícil generar recursos propios para no depender del gobierno federal. El tercero se refiere a la necesidad de una red de transporte público masivo en las ciudades, en el que podrían trabajar varios alcaldes juntos. Y el cuarto es el bajo indicador de producto urbano per cápita. Por tanto, se requiere mayor dinámica a nivel ciudad. Al inaugurar el Foro de la Paz en París, organizado por el gobierno de Francia en paralelo con la celebración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo actual parece caótico porque existen semejanzas con los años que condujeron a las 2 guerras mundiales y hay temor a otra confrontación porque la migración, desigualdad, cambio climático y el uso de la tecnología aumentan el peligro. Explicó que del horror de ambas guerras surgió el multilateralismo del siglo XX para arreglar de manera pacífica las disputas y mantener la paz internacional. Además, tiene su base en los valores establecidos en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada precisamente en París hace 70 años. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.